Está con nosotros la senadora Constanza Moreira de Casa Grande del Frente Amplio y estábamos con la charla inevitable de fin de año en esta época. ¿Qué tal, Constanza? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. No hay dos uruguayos que se junten en estos momentos y no hablen del fin de año. Como tema, así, composición, tema. Balance y perspectivas, ¿viste? Balance y perspectivas. Bueno. ¿Cómo es el fin de año para el Frente Amplio y para el gobierno? Bueno, nosotros lo vamos a terminar porque, bueno, el Frente... No termina con un congreso por una de esas, pero ¿viste? Sí. El Frente Amplio, tenemos ahora la agrupación de gobierno, que la tenemos este jueves, donde nos vamos a juntar todos, bueno, a propósito también de este tema de nuestra mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados, de los proyectos para el año que viene. Esto... Aunque Mujica pareciera un poco más desprolijo, Mujica tenía como, no todos los principios de año, hacía como una reunión de las dos bancadas y el gobierno para ver los proyectos, y después hacia fin de año también se hacía como un cierre, ¿no? Lo que quedó, lo que sigue, en fin, organizarnos. Y ahora se retoma esta idea de la agrupación parlamentaria, que está bien, de la agrupación de gobierno, ¿no? Son los parlamentarios, también los ministros, y hacer, bueno, como una repasada de lo que logramos aprobar este año, de lo que queda en el tintero, de las prioridades para el año que viene. Aunque tenemos, ¿no? Ya definimos la lista de las prioridades, no sé, por ejemplo, el impuesto a los militares está entre las listas de las prioridades para... votar en este año, por lo menos en la Cámara de Senadores, pero algunas cosas llegamos y otras no. ¿Cuál es la característica del Frente Amplio? Y votar hasta el 28 de diciembre. Yo recuerdo un año que votamos el 28 de diciembre, nada más ni nada menos que despenalización del aborto y aquel impuesto, el ISIR, el impuesto a la concentración de los inmuebles rurales. Sí. Eran las 2 de la mañana, o sea, despenalización del aborto llegó todo el día, ¿no? Porque fue un proyecto de ley que dividió completamente aquel parlamento. Y más o menos, creo que como a las 11 de la noche, empezamos a votar el ISIR. Y claro, bueno, había ahí una deserción masiva de algunos legisladores, no voy a decir cuáles, pero había algunos otros que quedaron agarrados a la lucha contra el ISIR. Y eran las 2 de la mañana, estaba todo el mundo agotado. Y era 28 de diciembre. O sea, ¿cuál es la característica? Bueno, el año pasado también incluyó un culebrón. Sí. Porque en realidad el receso empieza antes, ¿no? Claro. Pero bueno, en el Frente Amplio, como tiene la mayoría parlamentaria, también marca las sesiones. No tiene que negociar con los otros partidos para hacer sesiones extraordinarias. Todo se negocia igual, ¿no? Sí, pero bueno. Pero tiene la capacidad de, si quiere seguir votando hasta el 31 de diciembre, lo puede seguir haciendo. Este año no estamos tan apretados como otros años de agenda, pero quedan cosas importantes y bueno... Por decir algo de las cosas grandes, vamos a una rendición de cuentas el año que viene, que nosotros hicimos como un presupuesto como por 2 años. Es un presupuesto. ¿No? Entonces la rendición de cuentas del año que viene va a ser una rendición bien importante, claro, porque va a haber que pensar el país. Bueno, ¿cuál va a ser la tasa de crecimiento? Va a ser 0,5%, porque el presupuesto lo diseñamos para 2,5%, no para 0,5%. Bueno, por eso también, entendámonos, el Ministerio de Economía y Finanzas está con la reforma de la Caja Militar, porque bueno, tiene que planificar un presupuesto donde habrá que recortar algunos gastos y no van a hacerlo de salud y educación y seguridad pública menos, entonces va a haber que recortar por otro lado. Y luego tenemos la reforma de la justicia, que ya la votamos, donde la Fiscalía va a cumplir un rol mucho más importante en la investigación del proceso y la justicia va a ser el dictamen final, pero no va a tener el rol de investigación que hoy cumple. Y eso va a tener que empezar a regir pronto. Y es una reforma una reforma de la justicia como la que no se ve en el Uruguay en los últimos 30, 40 años. Implica presupuesto, infraestructura, juzgados distintos. Cursos. Claro. La policía va a tener que investigar con la fiscalía. Eso implica tener una policía también mucho más profesionalizada. Hay cosas, yo sé que a la policía le dan duro y parejo, pero bueno, hay cosas que se han hecho buenas. En materia de modernización de la estructura de la policía, pero bueno, hay que ponerla en sintonía con el Ministerio Público. No sé, son cosas que no es lo que está en la prensa todos los días, pero son reformas importantes, claro, y se tienen que acometer en un contexto de recursos escasos. Creo que esa es la gran clave de la izquierda, cómo hacer para mantener su ritmo de reformas, consolidar
algunas de las que ya están, como la reforma de la salud, porque uno da por hecho la reforma, pero siguen entrando contingentes de personas. Por otro lado, lo que se llama la malla de protección social, es decir, las asignaciones familiares, todo eso tiene que, justamente cuando tenés un contexto de contracción económica, tenés que tener una malla que proteja a la gente que entra y sale del mercado de trabajo, o que es más probable que pierda empleo, o que pase a la informalidad, y todo eso con recursos escasos. Así que, bueno, va a ser un buen desafío para que la izquierda muestre que en tiempos de vacas flacas no practica el ajuste, sino que hace otro tipo de política. Yo creo que es un buen desafío y, bueno, hay algunos conflictos que hay que comprar, porque uno puede evitarse comprar conflictos cuando tiene una perspectiva de crecimiento que da para repartir, pero cuando tiene una perspectiva de retracción económica, en general los conflictos distributivos se vuelven más duros, ¿no? El gobierno va a empezar su tercer año de gestión. En realidad es el 1 de marzo, pero bueno, al año calendario va a ser un poquito antes. Y a veces se dice que los primeros 2 años son los años para hacer en los gobiernos, que después ya se entra en la dinámica de que ya se empieza a pensar en el próximo periodo electoral, que además en Uruguay es muy largo, con lo cual eso distrae mucho la atención del gobierno. ¿Es así? ¿Coincidís con ese diagnóstico? Con Mujica no fue así. Claramente esa hipótesis, esa tesis politológica de que uno tiene que meter el acelerador en los primeros 2 años de gobierno, funcionaba bien cuando el Partido Colorado y el Partido Nacional gobernaban juntos, porque esas coaliciones después se deshacían. Se empezaban a deshacer. Sí, lógico. El último año, además, donde cada uno empezaba a marcar su propio perfil, menos. Desde el momento que tuvimos una mayoría partidaria de un partido solo, teníamos gobernabilidad para todo el periodo. Entonces, Tabaré sí usó esa estrategia porque además cuando entra el primer Tabaré, ¿no? Sí. El Tabaré de 2004, hay un montón de políticas ya armadas, la reforma de salud, la reforma tributaria. Entonces dice, bueno, los costos los pagamos acá. Y la mayor parte de las reformas grandes que se hicieron, que fueron quizás las más importantes de todo el periodo del gobierno de izquierda, se hicieron en esos primeros años. Mujica tuvo un modus operandi diferente, le dedicó mucho tiempo a armar un gobierno junto con la oposición, ¿no? Todo el tema de que la oposición entrara a los acuerdos multipartidarios, eso llevó mucho tiempo. Yo creo que fue bueno, que fue una buena señal política, aunque la oposición nos siguió pegando, como digo, no es que compramos más simpatía de la oposición por eso, pero permitió destrabar la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas. Y Mujica hizo una cosa rara, y es que aparecieron cosas que no estaban previstas ni en el programa de gobierno, ni como lo de la marihuana, que aparecieron en un momento contra la opinión pública, que en ese momento estaba muy contra el tema de la marihuana. Apareció en un momento que uno diría, a ver, si sos un politólogo, dirías, un proyecto que tiene poca recepción a nivel de la gente, que despierta resistencia, y todavía lo vas a meter en un momento. Y sin embargo, cosas como esas, ojo, yo fui una firme defensora de ese proyecto, creo que fue una señal muy importante para el resto de América Latina. Además, América Latina está harta de la guerra contra las drogas, lo que es México hoy, ¿no? Que es como... Sí. La Nueva Colombia es impresionante desde el punto de vista de los desaparecidos, la violencia. Hizo una cosa rara, Mujica, metió proyectos raros en momentos raros, entonces, bueno, esa hipótesis como que no funcionó. Ahora nosotros, si efectivamente en la negociación va a haber que hacerla proyecto a proyecto en la Cámara de Diputados, pasamos a otro modus operandi que no conocimos hasta ahora. Hasta ahora sabemos que tenemos que negociar con la oposición para un proyecto de ley de cupos, ponele, o de paridad de mujeres en cargos parlamentarios porque se necesitan mayorías especiales, o para nombrar a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, pero hay cosas que precisan 2/3 y que es inevitable negociarlas. Ahora vamos a ir hacia otro modo de funcionamiento político que, a ver, podría tener que preparar al frente para un eventual cuarto gobierno, si no conquista la mayoría parlamentaria, porque el Frente un poco va conquistando la mayoría parlamentaria también en una situación de cuasi empate, ¿no? Siempre estamos peleando el diputado 50. No peleamos el senador 16 porque nos lo da la vicepresidencia, pero en realidad somos 15 y 15. Sí, eso está claro. ¿No? También Entonces me parece que... Puede ser un buen ejercicio para ese escenario potencial. Yo preferiría no hacerlo. Tenerlo, pero bueno. Pero ahora, sí. ¿Está preparado el Frente? ¿Está maduro como para gobernar sin esa mayoría?
digamos, es un diputado que en realidad fue elegido por el Frente Amplio, digamos, no es que no tiene la mayoría parlamentaria como si lo hubiese perdido en la elección, pero en los hechos tiene que negociar, digamos. A ver, pasa una cosa, si uno pierde la mayoría por izquierda, Sí. No hay problema. ¿Por qué no hay problema? Porque los proyectos divisivos, izquierda-derecha, como la marihuana, Sí. la despenalización del aborto, los militares, ¿no? No sé, la reducción del presupuesto para los militares, o todos esos proyectos, el Frente necesita sus votos porque la oposición no los vota. Los proyectos que para nosotros, digamos, para algunos, claramente para mí, son más controversiales los proyectos de seguridad, los proyectos de aumento de penas, que nosotros no los queremos votar, que damos la discusión y la perdemos siempre, y entonces, o las tropas en Haití, esos proyectos los vota toda la oposición. Entonces, si nosotros hubiéramos tenido una fractura por izquierda, no hay problema. Porque esos diputados disidentes, y acá hay que ver el rol que la Unidad Popular está dispuesta a jugar en este escenario, que ya jugó uno, ¿no? En la comisión investigadora. Jugó uno con Venezuela, y jugó uno distinto con la regasificadora. Jugó uno distinto con la... Bueno, claro, ahí las comisiones investigadoras hay que pensar que la primera cosa que se instala, que es lo de ANCAP, Unidad Popular va también a la justicia, o sea, entra dentro de la misma lógica de judicializar el conflicto con una empresa pública, aun cuando Unidad Popular, yo supongo que está en la defensa de las empresas públicas y tiene que saber, porque tiene que saber que esas jugadas a lo que van es a desprestigiar a las empresas públicas. Pero bueno, no sé, ellos hicieron su jugada, tampoco el Frente que tenga un gran diálogo con Unidad Popular, estaría bueno que lo hiciera, porque después de todo, una parte de ellos estaban adentro. Pero acá digo esto a propósito de las declaraciones de Gonzalo Mujica sobre correrse a la derecha. Habrá que conversar con él. Yo preferiría tenerlo adentro de la bancada que afuera de la bancada. ¿Pero puede ser un problema para el Frente en estos 3 años que le quedan por delante o no necesariamente?